y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero, oh, en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto, Él volverá. El rey ya viene, Él ya viene. Oh, gloria a Dios, Él viene por mí. Sí, por mí, por mí. Sí, Él viene por mí. Oh, por mí. Buenos días, querido hermano, querido amigo que nos sintonizas una vez más, un domingo más delante de ustedes, ¿no? Utilizando esta plataforma digital para poder llevar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Día domingo 7 de junio, día 84 de la cuarentena decretada por el gobierno peruano. Pues tenemos que utilizar estos medios para poder llevar la palabra de Dios a cada uno de los hermanos y de las personas que nos estén viendo indistintamente. En medio de estas circunstancias, en medio de este problema, en medio de esta pandemia, de esta situación, se levanta una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho en determinado momento, y es preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de este problema? ¿Dónde está Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo? ¿Dónde está Dios en medio del dolor, en medio de esta enfermedad? Pues yo quiero llevarte a una porción de la palabra
en el Salmo 91, versículo 15 y 16, que nos dice de la siguiente manera: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Querido hermano, querido amigo, yo quiero decirte en esta mañana que Dios siempre está, que Dios no se ha alejado en ningún momento de nuestro lado. Él ha prometido estarlo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y es algo muy hermoso esta porción de la palabra, porque Él dice que está tan cerca de nosotros que nosotros podemos invocarlo y Él nos responderá. Con Él estará, o con nosotros estará, en medio de esta angustia. Querido amigo, querido hermano, si en este momento tal vez tú has visto debilitado un poco tu fe por distintos motivos, y una de estas es la pandemia que estamos viviendo, yo quiero decirte que Dios no hace caso omiso a tu angustia, al dolor que estés pasando. Yo quiero decirte que Dios sabe por lo que estás pasando y Dios siempre estará contigo. Mira lo que dice más adelante. Dice que Él te va a librar y que Él te glorificará, que Él te saciará de larga vida y, lo más importante, Él te mostrará su salvación. ¿Qué te parece si así como estamos, o ahí donde estás, inclinas tu rostro y elevamos una oración a Dios para que Él pueda hablarnos el día de hoy mediante su palabra? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos en esta mañana, domingo 7 de junio. Un día más, Señor, utilizando las plataformas digitales para poder llevar tu palabra y para poder acercarnos a ti, mi Dios, para poder llegar a cada hogar de nuestros hermanos de la Iglesia Vida Eterna y poder llegar también a las personas que puedan sintonizarnos, Padre, vernos o escucharnos, Dios. Bendecimos desde ya su vida y te pedimos una gran bendición a través de esta palabra. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, abrimos, Señor, nuestros oídos para poder captar todo lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial por la familia pastoral, nuestro pastor Jorge, nuestra pastora Isabel, sus hijos, que le están ayudando, Señor, a poder desarrollar las prédicas, Señor, y poder subirlo a esta plataforma. Te pido, Dios, que tú sigas bendiciéndolo, Padre, que tú sigas, Señor, mostrándose aún más, Señor, en sus vidas, día tras día, de lo cual, Señor, también estamos agradecidos por el enorme trabajo que ellos llevan haciendo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Vida Eterna, hermanos, Señor, que tal vez estén pasando necesidad. Tú, Señor, suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Señor, descansamos, Señor, en tu palabra, confiamos en tu palabra y nos alimentamos de ella, Padre Celestial, para poder seguir soportando, Señor, todo lo que resta, Padre Santo, de la vida y también, Señor, de lo que resta de esta pandemia. Padre Celestial, te agradecemos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te invitamos, Señor, a que tú te hagas uno, Señor, con los que de uno o dos personas se reúnen en sus hogares. Te pido que tú estés allí con ellos, Padre Celestial. Tú lo prometiste así y sé que tú lo cumplirás. Gracias, mi Dios. Nos disponemos a poder aprender de tu palabra y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Padre bendito, por cada una de las personas que nos escuchan el día de hoy, por cada una de las personas que a través de su celular, de sus computadoras o tal vez de su televisor disponen su tiempo para poder alimentarse de tu palabra, para poder escuchar tu palabra, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, dice que si en este momento nosotros somos fieles, Señor, buscándote aún más, que tú nos recompensarás, Padre Celestial. Yo creo, Señor, que tú estás probando, Dios, nuestra fidelidad, para que mañana más tarde, cuando nosotros podamos volver a tu casa, a la iglesia, nosotros podamos cumplir un mejor ministerio, podamos cumplir, Señor, una mejor tarea, Padre Santo, dentro del cuerpo de Cristo. Gracias, mi Dios, por todos mis hermanos que están sintonizando la prédica del día de hoy y te pedimos que tú nos hables. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te agradecemos. Amén, amén, amén.
Dios los bendiga, hermanos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana tan hermosa, tan linda, vamos a meditar en la palabra de Dios y al mismo tiempo vamos a empezar dándole gracias a Dios por este día domingo tan especial, Día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Empecemos con unas palabras de oración. Amado Dios que estás en los cielos, bendito Dios, Jehová, Dios de Israel. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, Padre, que tú nos mantienes con vida, con salud, con victoria. Amado Dios, estamos tan agradecidos, bendito Señor, por sostenernos cada día, por guardarnos de todo mal y de todo peligro. Gracias, Dios, porque en ti somos más que vencedores. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos en este día, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que alimentes nuestra fe, que inundes fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu. Oh Dios, queremos agradarte, queremos ser hijos obedientes, fieles y leales a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice en el Salmos 34, amados hermanos, una porción muy preciosa de la palabra de Dios. Decía el salmista David, Salmos 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Qué precioso es mirar a nuestro Dios. Seremos alumbrados, nunca seremos avergonzados los que esperamos y los que confiamos en el Dios de Israel. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a meditar en Segunda de Reyes, capítulo 19, y algunos versículos que vamos a ir cogiendo de la historia de el rey Ezequías. Justamente vamos a hablar del Antiguo Testamento porque tiene unas enseñanzas tan profundas para nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a conocer un poquito acerca de este gran varón de Dios llamado Ezequías, el que gobernó a Israel. Vamos a aprender un poco acerca de Ezequías. No sé cuánto sabes tú de este rey Ezequías, rey de Israel. No sé cuánto has estudiado, cuánto sabes. Pero si de repente todavía no has estudiado acerca de este rey, hoy vamos a conocer un poco acerca de este gran rey que tuvo Israel, llamado este varón de Dios, Ezequías. Muy bien. Se dice, hermanos queridos, que Ezequías, su padre se llamó Acaz, un rey también que tuvo Israel. Pero Acaz descuidó la casa de Dios. Él no, como dice la palabra de Dios, no hizo lo bueno a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se descuidó la casa de Dios. Dejó que en la casa de Dios hubiera ídolos, hubiera altares, hubiera imágenes, cosas que a Dios le es y le será desagradable. Porque la gloria y la adoración, la honra, solo tenemos que dárselo al Dios vivo de Israel, Jehová de los ejércitos. Entonces, Ezequías es hijo de Acaz. Como les vuelvo a repetir, Acaz descuidó la casa de Dios, desgraciadamente. Y su hijo Ezequías empezó a reinar Jerusalén cuando apenas tuvo 25 años de edad, un jovencito todavía. Y gobernó a Israel durante 29 largos años. Su reino de Ezequías, el reinado de Ezequías,
fue un reinado muy especial delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque Ezequías hizo 3 cosas muy importantes que nos cuenta en Segunda de Reyes capítulo 19. Es muy larga esa historia como para leerla toda. Te animo que lo leas en tu casa, hermano. Vamos a coger algunos versículos. Nos dice que Ezequías, como rey de Judá, que gobernó cuando tenía 25 años y gobernó durante 29 años, hizo 3 cosas muy importantes en Israel, en la casa de Dios, como el nuevo rey. Como primera cosa que hizo Ezequías restauró la casa de Dios que había sido abandonada por su padre. Él lo restauró. Fue un reinado muy especial de Ezequías. Restauró la casa de Dios, lo que estaba abandonada, él la limpió, la cuidó, la ordenó, sacó los ídolos, sacó las abominaciones, sacó los baales, los altares, los cultos paganos que estaba haciendo la gente, hermanos, dentro de la casa de Dios. Ezequías lo limpió, lo restauró. Ahora el pueblo tenía un lugar donde buscar a Dios, tenía un lugar donde llenarse de Dios. Hermanos, cuán importante la casa de Dios, que esté cuidada, ordenada. Amados hermanos, si tú ves la casa de Dios desordenada, sucia, polveada, coge un trapeador, coge un plumero y límpialo. La casa de Dios tiene que estar ordenada, porque cuando la casa de Dios se descuida, es una señal de enfriamiento, de falta de amor a Dios, hermanos. Cuán importante es lo que hizo Ezequías. Él dice que restauró, ordenó la casa de Dios, la dejó lista para que la gente pudiera venir y ¿qué te digo? Pasar un momento agradable, un momento en la presencia de Dios, porque no hay un lugar más lindo, no hay un lugar más adecuado que la casa de Dios, hermanos. Ezequías hizo eso en su reinado, ordenó la casa de Dios. Ahora el pueblo de Israel ya no andaba divagando sin saber dónde buscar a Dios. Ahora Ezequías pudo restaurar el lugar donde el pueblo de Israel podía ir y tener comunión con Dios, porque para eso es los templos, para eso existen los templos, porque es ahí el lugar donde nos encontramos con Dios. No hay otro lugar más especial. Por eso el salmista decía: prefiero estar en tu casa un día que 1000 fuera de ella. La casa de Dios es muy importante, porque es ahí el lugar donde nos encontramos con nuestro Dios. Gloria al Señor. Otra de las cosas que hizo Ezequías, no solamente restauró la casa de Dios, Ezequías también restauró las ofrendas, las primicias, los diezmos, las ofrendas, para que el pueblo viniera a adorar a Dios de esa manera. Porque cuando el pueblo, hermanos, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios descuidan esta área económica en nuestra vida y no adoran a Dios con el dinero, con el fruto de su trabajo, con el fruto de la fuerza de sus brazos, cuando el pueblo no ofrenda, cuando el pueblo no diezma, cuando el pueblo no trae sus primicias, cuando el pueblo no aprende a adorar a Dios de esa manera, ¿qué sucede con el pueblo? Hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios no adoran a Dios con su dinero, hay mucha pobreza, hermanos. Aunque tengan plata, no la disfrutan como Dios quiere que disfrutemos, hermano, lo que Él nos da. Porque la verdadera bendición viene de Dios. Cuán importante, hermanos, que nosotros aprendamos a dar gracias a Dios por lo material, por lo que Él nos bendice, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Ezequías, hermanos, el rey Ezequías restauró las ofrendas, restauró los diezmos, las primicias, para que el pueblo de Dios viniera y adorara y fueran un pueblo próspero, bendecido. Porque no hay, dice la palabra de Dios, si no siembras, ¿cómo podemos esperar una cosecha? Nadie que no siembra puede esperar una cosecha, ¿no? A medida que tú siembras, cosechas. A medida que tú das, recibes. Si cierras tu mano, queda cerrada y no puedes recibir nada. Por eso es tan importante, hermanos, en la casa de Dios adoramos a Dios no solo con nuestros cantos, no solamente con nuestras alabanzas, con nuestras manos levantadas. En la casa de Dios le adoramos también
diezmando, ofrendando, trayendo la fuerza, el producto de nuestros brazos. Y de esa manera Dios nos prospera, nos bendice, nos da y suple todas y cada una de nuestras necesidades. Y es una manera muy práctica de decirle a Dios: gracias por el sueldo que tengo, gracias por el dinero que llega a mi bolsillo, a mi billetera, y yo te adoro con todo eso, Señor. Y eso es lo que hizo Ezequías. Restauró las ofrendas, los diezmos y las primicias en la casa de Dios. ¿Qué otra cosa hizo Ezequías? Estaba abandonado todo eso, hermanos. Todas esas prácticas de adoración a Dios estaba abandonado. Y entonces Ezequías también restauró la adoración, la alabanza, restauró los estudios de la Biblia. Todo eso hizo Ezequías, hermanos, en su reinado, a pesar de que empezó a reinar tan joven. Pero sin embargo este hombre de Dios restauró la adoración. Para eso nos reunimos en la casa de Dios. ¿Cuánto extrañamos ahora? Ahora que no hemos podido ir al templo por lo menos estos 80, 85 días ya. ¿Cuánta falta nos hace? Momentos de adoración, de alabanza, de estudio de la palabra, de escuchar los mensajes. ¿Cuánto hemos extrañado estos días? Y quiera Dios que las iglesias, los templos ya se abran para nuevamente encontrarnos en la casa de Dios, para adorarle, para bendecirle, para estudiar su palabra. Todo eso hizo Ezequías, hermanos. Restauró la casa de Dios, restauró las ofrendas, los diezmos, las primicias, restauró la adoración, la alabanza, y restauró los estudios de la palabra de Dios para que el pueblo no ande en oscuridad. Porque dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, andaremos en luz, no tropezaremos. Pero si tú nunca lees la Biblia, nunca escuchas los mensajes de Dios, nunca lees, nunca estudias, tropezarás. Caeremos, hermanos, en el lodo cenagoso, en el fango. Porque para que andemos en claridad, en luz, en claridad, es necesario estudiar la palabra de Dios. Todo eso hizo Ezequías, hermano. Todas esas cosas tan lindas, tan hermosas, restauró en el pueblo de Israel durante el reinado del gran rey Ezequías. Pero ¿qué sucedió? Después de toda esta fidelidad, aparece, como siempre, el enemigo. Siempre es así. Después que tú has restaurado tu vida de oración, has restaurado tu comunión con Dios, después de que estás en la iglesia fiel al Señor, aparece siempre aparece el enemigo. Y aquí en esta preciosa historia del reinado de Ezequías, ¿sabes quién aparece? Un hombre llamado Sennacherib. Sennacherib, hermanos, era el rey de Siria. Y Sennacherib significa hombre de pecado. Representa al malo, al enemigo, al diablo, que nunca falta. Él siempre va a estar ahí para tratar de ponernos cabe, de hacernos fallar, de robar nuestra fe, de infundirnos miedo. Para eso está Sennacherib. Y Dios en esta mañana nos va a enseñar, hermanos, cómo lidiar con los Sennacheribs en estos tiempos también. Porque así como durante el reinado de Ezequías vino Sennacherib, después de que el pueblo ya estaba restaurado, después de las cosas hermosas que había hecho Ezequías, aparece Sennacherib, rey de los asirios. Y este rey era muy malo, hermanos. Y los asirios eran de temer. Eran tan crueles, tan malos, tan malvados, que imponían a sus enemigos, hermanos, castigos tan crueles. Descuartizaban a la gente viva, lo enterraban en la arena vivos, con su cabeza afuera. Eran bien crueles, eran los asirios. Todas las naciones le tenían miedo, temor a los asirios. Y aquí en este reinado de Ezequías aparece Sennacherib para invadir Jerusalén, donde gobernaba aquí el gran rey Ezequías. Y Sennacherib viene, amados hermanos, después de conquistar a muchas naciones, a todas las naciones vecinas de Jerusalén había derrotado. Venía en una racha de victorias. Sennacherib estaba derrotando a cuanta nación se le ponía en su camino, él lo derrotaba.
infundiendo miedo y temor Sennacherib. Había vencido ya todo el reino del norte de Jerusalén, lo había sitiado, lo había invadido, había llenado de temor y de espanto a todas esas naciones. Y ahora venía a invadir Jerusalén, donde estaba gobernando Ezequías. Y como era de esperarse, todo el pueblo de Israel entró en pánico. Todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, incluyendo al rey Ezequías, les atemorizó porque escuchaban todas las cosas terribles, todas las cosas que hacía este rey asirio, y les entró pánico y les entró miedo. Entonces, el rey Ezequías, como hijo de Dios que confiaba en Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, saca fuerzas y alienta al pueblo, les alienta como hace todo siervo de Dios. Cada vez que nosotros estamos con nuestros enemigos que nos desaniman, que nos infunden miedo, nos infunden temor, en la casa de Dios, Dios habla a través de sus siervos para animarnos, para decirnos: esfuérzate, anímate, no tengas miedo. Y Ezequías usó esas palabras para animar al pueblo de Israel. Anímense, esfuércense, no le tengan miedo al rey Ezequías. Les decía, porque más están con nosotros que con ellos. Con ellos está el brazo de los hombres, pero con nosotros está el brazo de Jehová de los ejércitos. Así, con esas palabras, Ezequías alentaba al pueblo de Israel. Anímense, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Más son los que están con nosotros que con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas palabras, hermanos, nos infunden aliento, nos infunden confianza para seguir luchando y confiando en que Dios está siempre de nuestro lado y que nuestros enemigos y todo aquel que se ponga en nuestro camino nunca nos van a derrotar, hermanos. Eso es lo que les decía Ezequías al pueblo. Entonces, pero Sennacherib, como el mismo Satanás, hermanos, él trataba de robar la fe del pueblo de Dios. Él lo que hacía es trataba de robar la fe del pueblo de Dios, diciéndole: no crean a Ezequías, no le crean. En el capítulo 18, versículo 32, decía Sennacherib al pueblo de Dios: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová les librará. Sennacherib desanimaba al pueblo: no le crean a Ezequías, no le crean, él les engaña. Cuando dice que Jehová les va a librar, no les va a librar. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Siempre el diablo, el enemigo, cuando tú vas al templo, escuchas la palabra de Dios, ¿qué va a decir Satanás, el Sennacherib? Él va a decir: no creas, no, esa es mentira. Lo que el pastor enseña no es verdad. No, nunca ha funcionado. No es verdad. Lo que Sennacherib trata de hacer es robar nuestra fe, infundirnos temor. Porque así como les decía, como la fe es creer para lo bueno, el temor es fe para lo malo. Eso es lo que hace el enemigo: robar nuestra fe, robar nuestra confianza, infundirnos miedo, infundirnos temor. Y eso es lo que hacía Sennacherib con el pueblo de Dios. No le crean a Ezequías, no, él les miente, no les va a librar Dios, no les va a librar Dios. Es más, les decía Sennacherib les decía: ¿por qué estoy yo aquí en Judá? Yo en Judá he venido porque Dios me ha enviado. Imagínense, así decía Sennacherib: yo estoy aquí porque Dios me ha enviado. Y hermanos, ese es el mismo modo que opera el enemigo hasta el día de hoy. Cuando algo malo te está pasando, cuando algo malo te está sucediendo, ¿sabes qué te dice Sennacherib? Te lo mereces, porque tú eres un pecador. Te lo mereces, tú eres una pecadora. Dios te está castigando porque tú no sirves para cristiano. Siempre tropiezas, siempre fallas. Tú no sirves. Dios te ha enviado ese problema que tienes. Dios lo ha permitido. Dios te está castigando. No, hermanos. Dios no es así. Dios nos sigue amando. Aún, dice la palabra de Dios, aún cuando nosotros somos infieles,
dice Dios, Él permanece fiel. Qué bueno, hermano. Y eso nos debe animar a nosotros, ¿sabes qué? A no ser desobedientes. Esa fidelidad de Dios nos tiene que animar a nosotros a actuar y agradar a Dios. Y que cuando nosotros fallamos o caemos o pecamos, porque todos somos humanos, o te equivocaste, no te sientas indigno. Es ahí cuando Dios más te ama. Y cuando tú dices, caramba, fallé, tropecé, fui débil, cedí a la tentación, pero me arrepiento. Perdóname, Dios. Dios te perdona y Dios te anima a seguir caminando. No deja de amarte nunca. Nunca deja de amarte. Nosotros somos padres, hermanos. Tenemos hijos. ¿Verdad que cuando ellos nos fallan? ¿O verdad que cuando ellos hacen algo malo? ¿Acaso nosotros decimos ese día, hoy no te doy de comer? ¿O hoy te boto que duermas en la calle? Para que aprendas a ser un buen hijo. Así somos nosotros, hermanos, como padres. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no somos? Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará cosas buenas a sus hijos cuando se humillan, cuando le piden, hermanos? Nunca le creas al diablo, así como Sennacherib venía al pueblo de Israel y le decía, no hagan caso a Ezequías, Jehová no les va a librar. Yo estoy aquí, he venido a invadir Jerusalén porque Dios me ha enviado. Siempre el diablo miente, siempre Sennacherib miente. Él siempre nos hace sentir culpables y decimos, bueno, me merezco. Está bien lo que me pasa porque me merezco. No, nunca te sientas indigno. Dios es, ha sido y será nuestro Padre, aunque nosotros muchas veces nos vamos a equivocar, aunque nosotros muchas veces le vamos a fallar, pero que esto nos inspire, hermanos, a esforzarnos, que nos inspire a serle fieles a Dios, a no fallarle. Y si por ahí le fallamos, llórale y pídele perdón y sigue para adelante. No le creas al enemigo. Él siempre va a venir a robar tu fe, a robar tu confianza, como lo hizo Sennacherib con Israel. Entonces, otra cosa que hace Sennacherib, hermanos, le envía ya no ahora solamente a sus mensajeros, a desanimarles, a darles una palabra de temor a los israelitas. Ahora Sennacherib, ¿sabes qué hace? Le envía cartas a Ezequías. Cartas amenazadoras le envía, diciéndole que Dios te va a librar de mis manos. Mira, Ezequías, mira cómo yo he derrotado a toditito los reinos del norte. Ahora voy por ti, por Judá. Ya derroté a todos mis enemigos y a todos les he ganado, y no ha habido Dios que los libre de mis manos. Ahora yo vengo a invadir Judá, a invadir Jerusalén. Le envía cartas, hermanos, a Ezequías. A lo que Ezequías, ¿cómo reacciona? ¿Qué dice Ezequías frente a estas cartas amenazadoras que le envía Sennacherib? No solamente ya son palabras, no solamente son palabras de temor, no solamente son palabras de desaliento. Ahora le envía por escrito. Ahora le envía por escrito cartas amenazando a Ezequías y a todo el pueblo de Israel. Ya el pueblo estaba desfalleciendo, hermanos. El pueblo ya estaba temeroso. Y cuando hay temor, cuando hay miedo, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. Porque cuando miramos los problemas, perdemos de vista. Perdemos nuestra mirada que tiene que estar, dice, puestos los ojos en Jesús. Nunca pongamos nuestros ojos en las dificultades. Nunca. No perdamos el tiempo poniendo nuestros ojos en los problemas. Eso es lo que hizo Israel. Ahí falló Israel. Le tenía miedo a las palabras de Sennacherib. Y ahora no solamente ya son palabras, ahora son cartas por escrito, amenazando, blasfemando al nombre de Dios, diciendo no habrá Dios que les pueda salvar. Le escribe ahora, por escrito le envía con sus mensajeros. ¿Y qué hace Ezequías frente a estas amenazas de Sennacherib? Hace 3 cosas muy importantes, hermanos. Ezequías, a las cuales nosotros tenemos que aprender
a luchar contra los Senaquerib, que hoy en día también no solamente nos amenazan con temores, no solamente nos amenazan con palabras, sino también dice, escribe cartas. De repente un diagnóstico diciéndote que te vas a morir. De repente un despido de tu trabajo. De repente una carta de divorcio. De repente algo diciendo de tus hijos que se van a perder, que están en el vicio del licor, en el vicio de las drogas, o de repente que están en un mal matrimonio. Todas esas cosas nos afligen, todas esas cosas nos llenan de temores. Y no solamente son palabras, ahora son escritos. ¿Cómo reacciona Ezequías? ¿Cómo responde Ezequías a estas amenazas de Senaquerib, del demonio? ¿Cómo responde? ¿Sabes cuáles son las armas de Ezequías, hermanos? Frente a las amenazas de Senaquerib, Ezequías dice, no le respondas palabra alguna. Quédate en silencio. Así dice, mira, está escrito. Capítulo 18, versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual les había dicho, no le respondáis. Uy, hermanos. ¿Sabías una cosa? Que el silencio es una arma muy poderosa. Y es fácil guardar silencio. Cuando alguien te dice algo, cuando alguien te amenaza, cuando alguien te provoca, es fácil. ¿Cómo reaccionas tú? Nuestro común, nuestra naturaleza carnal, no es callarnos. No. Si me dicen una palabra, yo le contesto 10. Si me dice una amenaza, yo le contesto 2, 3 amenazas. Porque así es nuestra naturaleza humana. Si alguien te dice una palabra, contestarle. Pero mira cómo reacciona Ezequías. Frente a las amenazas de Senaquerib, Ezequías dice, no le respondas nada. Quédate en silencio. Cállate. Por algo, hermanos, el Nuevo Testamento dice, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Es mejor escuchar que hablar, porque el silencio es una arma muy poderosa. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó para que las murallas de Jericó se cayeran? ¿Cómo marchaba el pueblo de Israel alrededor de las murallas de Jericó? En silencio. No pronunciaba palabra alguna, en silencio. A ver, haz la prueba tú en tu diario vivir. ¿Cuántas peleas hubieras evitado con tu esposo si tan solo supieras callarte? ¿Cuántas discordias hubieras evitado con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, si tan solo pudieras mantenerte con la boca callada? ¿Cuántas amistades no se hubieran destruido si supiéramos mantenernos con la boca callada? ¿Cuántos matrimonios se hubiesen salvado y no hubieran terminado en el divorcio si supiéramos mantenernos con la boca callada? Por algo Dios nos dio una sola boca y nos dio 2 oídos, porque es mejor escuchar que hablar. En la mucha palabrería no falta pecado, dice Dios. Dios dice, guarda silencio delante de Jehová y espera la salvación de Jehová. No te defiendas frente a las injusticias de la vida. Mantente callado. Porque cuando tú te defiendes con tu boca, con tus palabras, Dios no va a intervenir. Dios no te va a defender porque tú te estás defendiendo. Estás usando tus palabras, tus armas carnales para defenderte. Tal vez alguien necesite escuchar esto. Frente a las discordias, a los pleitos con el esposo, con los vecinos, con los amigos, mantente con la boca callada. Y espera que Dios intervenga.
Dice el Antiguo Testamento, cuando el león de la tribu de Judá ruge, todos sus enemigos huyen. Si nosotros entendiéramos eso, hermanos, si nosotros pudiéramos aprender que callándonos ganamos más, usaríamos esta arma tan poderosa que Dios nos ha dado y permitiríamos que Dios nos defienda. Porque cuando tú te callas, cuando tú no te defiendes, es cuando el león de la tribu de Judá ruge a tu favor. Es cuando Él te defiende. Guarda silencio delante de Jehová y espera la salvación de Jehová. Eso es lo que hizo, hermanos, el rey Ezequías. Frente a las amenazas de Sennaquerib, el enemigo, frente a sus amenazas, Ezequías ordenó a todo el pueblo, no le respondan palabra alguna. Cállense, déjenlo que hable. Como dice un dicho popular, perro que ladra, no muerde. Así que Ezequías dijo, no te defiendas. Quédense callados y esperen que el león de la tribu de Judá va a rugir a nuestro favor. Él nos va a defender. Y cuando Él nos defiende, hermanos, cuando Él nos defiende, tú estarás tranquilo y podrás dormir y reposar tranquilo, porque Él es tu defensa, Él es tu defensor. Él dice, yo peleo tus batallas, yo peleo por ti, tú estarás tranquilo. Ojalá pudiéramos entender esto, hermanos. ¿Cuántas peleas evitaríamos? ¿Cuántas discordias? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántas divisiones? Si nosotros aprendemos a mantenernos callados y hablar cuando sea necesario, solamente cuando sea necesario. No te olvides, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Así nos enseña Dios, hermanos. Tal vez alguien necesite oír esto. Tal vez alguien necesite oír esto. Sé que sí será. ¿Qué otra cosa hace Ezequías? No solamente le dice al pueblo que se mantengan en silencio, sino ¿sabes qué otra cosa hace Ezequías? Envía mensajeros al rey Isaías, al profeta Isaías, para pedir oración a favor del pueblo de Israel. Eso es lo que hace Ezequías. Manda al profeta de Dios, al varón de Dios, y le dice, mira cómo Sennaquerib nos amenaza. Mira, profeta Isaías, cómo Sennaquerib viene y profana y hablen mal en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel. Te pedimos que intervengas delante de Dios. Pedimos oración para que Dios nos defienda. Eso es lo que dice, le dice Ezequías a Isaías, al profeta de Dios. Eso que nos enseña también a nosotros, hermanos, cuando estamos enfrentando dificultades, problemas, adversidades que nunca faltan en la vida diaria. Aparte de guardar silencio y esperar que Dios te defienda, ¿sabes qué otra cosa debes hacer? Acudir al varón de Dios. En los templos no falta un pastor que Dios ha puesto, hermanos, ahí para nuestro servicio. Acércate, no a cualquiera. No abras tu corazón al vecino, a la comadre, al compadre, que de repente no te van a dar un consejo sabio. Porque dice un ciego, ¿podrá guiar a otro ciego? No, los dos caerán en el ciénago, en el pozo. Acude a tu pastor. En tu iglesia, en tu templo donde te congregas, ahí hay un hombre de Dios. Así como Ezequías acudió a Isaías, el profeta de Dios, y pidió oración a su favor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, frente a las dificultades, a las adversidades de cualquier índole. Hay un hombre de Dios en la iglesia. Acércate con confianza, porque Él tendrá una palabra de Dios. Él tendrá un consejo sabio para darte. Y no hagas las cosas, no seas sabio en tu propia opinión. Acércate al varón de Dios. No en vano Dios pone ángeles, pastores en sus iglesias. No en vano. Acércate, no esperes que el pastor te llame. Tú acércate. Y dile, pastor, ¿qué debo hacer? Mira, esto está sucediendo con mi esposo. Mira, esto está sucediendo con mi esposa. Mira, esto está sucediendo en mi trabajo, en mi estudio, con mis amigos, con mis padres, con mis hijos. Esto está pasando. Acércate. Y te aseguro que el varón de Dios te dará un consejo sabio
y recibe los consejos que el hombre de Dios te lo da. Eso es lo que hizo Ezequías. Frente a las amenazas de Sennacherib, amados hermanos, guardó silencio, dejó que Jehová lo defienda, y no solamente eso, sino que acudió al profeta Isaías y le dijo: ayúdame a orar, intercede a Jehová, a Dios. Y Isaías, hermanos, después que Ezequías le pide oración, el profeta le dice: ¿sabes una cosa, Ezequías? El rey de Asiria no entrará a tu ciudad, no invadirá a Jerusalén, no lo hará, porque Dios está contigo para librarte. No entrará ni una flecha, ni un disparo, porque Jehová está contigo para librarte. Esa fue la palabra que le dio el profeta, que le dio a Isaías a Ezequías, hermanos. Lo animó, le fortaleció su fe, porque hablaba de parte de Dios. El hombre de Dios habla no por su propia cuenta. El varón de Dios, el pastor, habla de parte de Dios y recíbelo como de Dios, porque Dios habla a través de sus siervos hoy en día, como le habló a Ezequías a través de Isaías, amados. Y no solamente hizo eso, ¿qué otra cosa hizo Ezequías frente a las amenazas del enemigo de Sennacherib? También, hermanos, trae las cartas del enemigo y las pone en el altar de Dios. Todas esas cartas que había traído el enemigo Sennacherib, escritas, mandándole a Ezequías. ¿Qué hace Ezequías? Coge todas esas cartas, todos esos escritos, todos esos comentarios que le había enviado Sennacherib, lo trae, amados hermanos, y lo pone en el altar de Dios. Y le dice, mire, eso está escrito en 2 Reyes 19:14. Segunda de Reyes 19:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y a sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, porque ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué hace aquí, hermanos, el gran rey Ezequías, este varón de Dios al que tenemos que imitar nosotros? Trae esas cartas escritas por Sennacherib, se va a la casa de Dios y las coloca en el altar y se postra y ora a Dios con toda su alma y le clama a Dios, le dice: Señor, Dios mío, Jehová de los ejércitos, mira cómo Sennacherib nos amenaza, mira qué dice, Señor, mira cómo blasfema tu nombre, mira cómo nos llena de pánico y de temor. Te clamamos, Dios de Israel, líbranos para que la gente y los pueblos sepan que solo tú eres Dios. Ezequías, hermanos, ha clamado, ha orado, le ha pedido a Dios con todo su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando en nuestra vida diaria los problemas no solamente de palabras nos amenazan, sino que ahora está por escrito, como te decía, de repente un informe malo del médico, de repente una carta de divorcio, de repente un diagnóstico que nuestros hijos los van a sacar de la universidad, o que ellos no se van a graduar, o que ellos están metidos en líos, en problemas con la justicia, en peleas en su trabajo. Trae esas cartas simbólicamente en un acto de fe, como lo hizo Ezequías.
y lo colocó y le dijo: mira, Dios, mira cómo el enemigo me amenaza. Dile tú así a Dios: mira, Señor, míralo, acá están las cartas, lo pongo en tu altar, como lo hizo Ezequías. Después que hubo orado y clamado y había llorado, y creo que hasta se quedó dormido después de haber llorado y clamado tanto a Dios. ¿Y sabes qué sucedió con sus enemigos, hermano? ¿Sabe qué sucedió con los asirios que venían a invadir y a saquear a Jerusalén y a llevarlo cautivo al rey Ezequías? Dice la palabra de Dios, hermanos, para aliento nuestro, para fortaleza de nuestra fe. Dice, hermanos, que un solo ángel de Jehová, mientras Ezequías oraba, mientras Ezequías ponía las cartas en el altar, mientras Ezequías guardaba silencio, mientras Ezequías pedía oración a Isaías, Jehová peleaba por él. Y dice que un solo ángel destruyó y mató a 185,000 asirios. Y no solamente mató al ejército de los asirios, sino que a Sennacherib, amados hermanos, dice que se metió en el altar de sus dioses para adorar a sus dioses, porque él era un hombre idólatra. Entró a tener comunión con sus ídolos. ¿Y sabes quién mató a Sennacherib? Su propio hijo lo mató con su espada para quedarse él a gobernar en lugar de Sennacherib. Mira, hermano, el fin que tuvo Sennacherib. Y cuando se levanta Ezequías, después de haber orado, después de haber clamado, después de haber invocado el nombre de Dios, cuando se levanta en la mañana, abre las ventanas de su territorio donde él estaba y mira, hermanos, afuera 185,000 soldados muertos con su propia espada, porque el ángel de Jehová los hirió. Está escrito, hermanos, esta porción de la palabra. Mira cómo dice, lo leo para que tú escuches. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, su ciudad, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Signoc su dios, Adramelech, Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Sus mismos hijos lo mataron a este Sennacherib que se atrevió, hermanos, a amenazar al siervo de Dios y que amenazó con sitiar la ciudad de Jerusalén y que se atrevió a retar al Dios de Israel. Ese será el fin de nuestros enemigos, hermanos. Ese será el fin de aquellos que tratan de hacerte daño. Por eso te digo, no te defiendas tú, guarda silencio, pide oración, presenta las cartas en el altar de Dios, clama a Dios como lo hizo Ezequías. Y dice aquí en el Antiguo Testamento, por la tarde será el quebranto, por el atardecer será el lloro, el gemido y el quebranto, pero a la mañana siguiente el enemigo ya no existe. Por la tarde será la turbación, el lloro y el espanto, pero a la mañana siguiente el enemigo ya no existe, porque los que miran a Dios serán alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese es el fin, amados hermanos, de los que confiamos en Dios.
no tengas miedo, no te defiendas, no te vengues. Deja que sea Dios tu defensor. Deja que Él ruja a tu favor. Y cuando Él ruge, todos tus enemigos van a huir. No hay necesidad de pelearnos. No hay necesidad de jalarnos los cabellos. No hay necesidad de denunciarnos. Deja que Dios, que el león de la tribu de Judá, ruja a nuestro favor. Y nuestro fin será como Ezequías. Hermanos, él pudo ver a todos sus enemigos destruidos, muertos, 185,000 asirios, y el mismo Sennacherib, hermanos, muerto a filo de espada por sus propios hijos, porque el enemigo, hermanos, caerá en su misma horca, como fue Naamán, ¿se acuerdan? El enemigo siempre va a ser avergonzado. Nosotros confiemos en Dios y esperemos cosas buenas, bonitas, agradables, porque los que confían en Dios serán como el monte de Sión. Los que confían en Dios van de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, escalando cada día más. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Démosle gracias a Dios. Amado Dios, gracias, porque el Dios de Ezequías es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. El león de la tribu de Judá es el que ruge a nuestro favor. Gracias, Dios, por librar nuestras batallas. Gracias, Dios, por pelear por nosotros. Gracias, Dios, por defendernos. Porque tu ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Y nosotros estaremos tranquilos. No denunciaremos, no nos vengaremos, no guardaremos amarguras en nuestros corazones. Aprenderemos a perdonar y a dejar todos nuestros asuntos en tus manos. Lo que es posible lo haremos nosotros, pero lo imposible lo hace Dios. Y la justicia de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.